un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de este lunes 6 de abril lo vamos a compartir como todos los lunes con centros de pensamiento, los lunes de las reflexiones, como le digo yo. Estamos con Ricardo Solari, partido del Socialista, presidente del directorio del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista, con Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán, centro de pensamiento del gremialismo, Luis Ruz, que es el presidente del directorio Democracia y Comunidad, centro de pensamiento de la democracia cristiana, y con Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de la derecha. Entonces, con ellos compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, en estos ya llegó a Buenos Aires el presidente José Antonio Kast, ya está en la Casa Rosada, se va a reunir con el presidente Javier Milei, presidente de Argentina, y uno de los temas, por supuesto, es el caso de Apablaza, ¿no es cierto? El autor intelectual de el asesinato de Jaime Guzmán, se estaba esperando su extradición. Finalmente lo fueron a buscar a su domicilio, no estaba, se habla de fuga, ¿no es cierto?, del ex frentista Galvarino Apablaza. Así que se va a conversar sobre ese tema. Hay que ver, ya la policía de Argentina, de Chile, como sabemos, se han puesto de acuerdo y están desplegadas en tratar de ubicar a Apablaza y a Galvarino Apablaza y el tema de Jaime Guzmán, que ha vuelto a la actualidad a propósito de esto y a propósito de los 35 años que se cumplieron del asesinato de Jaime Guzmán, el asesinato del entonces senador, asesinato cometido en democracia. Le quería preguntar a Rodrigo Villa, justamente, que conoce más estos temas de seguridad y de cómo funcionan las policías. ¿Qué crees, Rodrigo, que pasó con Galvarino Apablaza? Desde la UDI han dicho, bueno, que ha sido muy imprudente el ex ministro de Seguridad en hablar de extradición inminente, o que hay que está protegido, también dicen por la izquierda, alguien como diciéndolo en simple, como que alguien le pasó el dato, le avisó y entonces le dio tiempo a fugarse. ¿Qué crees tú, Rodrigo? A ver, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Cecilia, son 35 años que Apablaza está usando los distintos sistemas, ¿no es cierto?, judiciales para evadir la justicia. Sí. Esto, en el caso de Chile y la iniciativa para traerlo para que sea juzgado, no es de un gobierno, es de todos los gobiernos, sí, desde que pasó esto. Entonces, él y sus abogados conocen todos los recursos y las modalidades para poder evadir su condición. La última acción judicial relevante es la que tiene que ver con la Corte Suprema Argentina, que le da como última instancia la razón a la familia del senador Guzmán, en el sentido de que era viable o era posible o podía otorgarse la extradición a Chile. Así es. Eso es un acto público, ¿ya? Por lo cual, conociendo las habilidades que tiene los abogados de Apablaza, es lo que hace aprovechar ese espacio. Claro, pero ¿qué crees tú que pasó? ¿Por qué se les fugó, digamos? Bueno, él tenía una orden de permanecer en su domicilio. Yo tengo entendido no tenía orden de estar, digamos, detenido en su domicilio. No estaba en condición de... Pero estaba con observación. Eso sí, lo deberían estar policial, vigilando, digamos. Vigilado, claro. Esa es la palabra. Y él le evadió. Es que lo que pasa es que yo creo que, Cecilia, no nos podemos quedar con el tema. El tema de fondo es que él ha usado todos los sistemas posibles para evadir su responsabilidad. La responsabilidad que tiene que determinarse en los tribunales chilenos. Y lo que me preocupa es que hay voces encabezadas por sus abogados y también resonancia acá en Chile, que en distintos minutos han dicho que Chile no le da garantías para efecto de ser juzgado.
Estamos hablando que todo esto es en democracia, con un poder judicial independiente y con capacidad que tiene cualquier persona que está siendo investigada por la justicia para tener abogados propios o abogados de la Defensoría para poder representarlo. Entonces, el tema de fondo es otro. El tema de fondo es la responsabilidad de una persona que supuestamente fue el autor intelectual del asesinato horrible del senador Guzmán. Entonces, el resto, yo creo que, me pongo ahora en el día presente, creo que va a ayudar mucho que el tema, y aquí va a ayudar porque son simbologías políticas, no porque el gobierno del presidente Milei no lo quiera. Yo creo que ha tenido una actitud, y me recuerdo de la ministra, ¿cómo se llama? Bullrich en el segundo gobierno del presidente Piñera. También ella, estando a cargo de estos temas, también tuvo una actitud muy proactiva en su momento. Sí, recién Jaime, el presidente de la UDI, ¿no es cierto? Estaba Guillermo Ramírez, hacía un reconocimiento que esto ha sido una política de Estado permanente en Chile desde todos los gobiernos, agradeció, ¿no es cierto?, incluso al reciente gobierno de Gabriel Boric, y que todos han ido en esa línea. Ahora, de todas maneras, sí. Pero no solo en Chile, sino que también el gobierno del presidente Milei y el presidente Macri en su momento. Si acuérdense que la única situación que hoy día puede ser evaluada políticamente es cuando el 2010, si no me equivoco por ahí la fecha, se le otorga, ¿no es cierto?, por parte de las autoridades judiciales argentinas la posibilidad de ser extraditado, y el gobierno de Fernández le pone, ¿cómo se llama?, le entrega un refugio que por supuesto suspende esa condición de extradición. Ese es el único gobierno que no ha estado dispuesto, ¿no es cierto?, a colaborar en que se resuelva bajo la justicia chilena, ¿no es cierto?, esta. Ok, ahora, el tema es, ¿no es cierto, Rodrigo? Bueno, que ahora el abogado de Galvarino Apablaza, en una entrevista ayer decía que en Chile no hay garantías para un debido proceso, echaba mano a las declaraciones, al error semántico o al error de Mara Cedini, la vocera, cuando habló de, ¿no es cierto?, en términos judiciales. Sí, lo escucho. En términos judiciales, ¿no es cierto?, se refirió en términos, están todos diciendo aló al mismo tiempo. Sí, estamos escuchándolo. Gracias. Está aló, probando, eso era, ¿no? Sí. Bueno, pero a propósito de bueno, y el abogado dice que va a apelar, va a ir a la ONU, porque esto, no, según la convención de la ONU, no se puede quitar esa condición, y que hay una violación a la convención de refugiados. Pero eso es el tema, ¿no es cierto?, que sigue su curso. Y a propósito de esto, es que han aparecido muchos artículos, entrevistas, todo sobre la figura de Jaime Guzmán, y a propósito de los 35 años de su asesinato. Ayer, en una entrevista, Francisco Moreno, sobrino de Jaime Guzmán, ex subsecretario de Hacienda, se refirió al caso y dijo una frase que a mí me llamó la atención. Dijo: no será posible cerrar la transición sin que Apablaza enfrente a los tribunales chilenos. Primero, esto del fin de la transición se ha decretado varias veces, se acordarán ustedes. Entonces cabe preguntarse qué importancia le otorgan o le otorgaban ustedes políticamente a este concepto del fin de la transición, en qué se traduce en el devenir político, social del país y de la democracia, y si están de acuerdo con esto que dice Francisco Moreno. Ricardo Solari. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, decir que hay que desconectar totalmente las dos discusiones. O sea, hay una obligación para el Estado argentino de poner a disposición de los tribunales chilenos al señor Apablaza, y eso tiene que ocurrir en su mérito. No creo que exista más comentario que hacer al respecto, ¿no? Bueno, Jaime Guzmán fue una figura muy relevante del pinochetismo, fue uno de sus arquitectos intelectuales, ya particularmente de su dimensión institucional, la Constitución del 80, y desde el punto de vista de la experiencia nuestra al inicio de la transición, un adversario político, pero él fue un senador elegido en democracia y ejercía en ese mismo espacio con total legitimidad. Ya tuve oportunidad de conversar varias veces con él, etcétera. Era una persona de juicios bastante
precisos respecto a las ideas, digamos, sobre las instituciones, la democracia, y su asesinato, yo era subsecretario de la presidencia en ese tiempo, fue un gran golpe para el proceso de recuperación democrática que estábamos viviendo. O sea, porque efectivamente, como esto ocurrió completamente en democracia, esto fue, digamos, tuvo un efecto extremadamente duro y muy negativo. Yo quiero recordarlo porque se ha hablado poco de eso, ¿ya? Y al margen del juicio que uno tenga histórico sobre su figura, y etcétera, ya, lo que no hay, bajo ninguna circunstancia, condiciones para justificar ese crimen. Y por otro lado, no, el efecto que en su oportunidad él tuvo, tanto este crimen como el secuestro de Christian Edwards, ambos, que fueron relativamente continuados en el tiempo y que fueron extremadamente negativos. Ricardo, pero coincides con la frase de Francisco Moreno de que no va a ser posible cerrar porque, bueno, digamos, a eso iba. Creo que hay que cerrar el caso. Por definición, él dijo, porque es un caso. Pero eso, lo que pasa es lo siguiente. Que no será posible cerrar la transición sin que a Plaza enfrente los tribunales. No al señor Moreno, no. Aquí la transición se concluyó cuando las instituciones políticas pudieron ser autónomas en su capacidad de resolver y dejaron de estar bajo el tutelaje de las Fuerzas Armadas y del andamiaje que se había construido en la Constitución del 80 para privarlas de soberanía. Ahí concluyó la transición, ¿ya? Y eso ocurrió en el transcurso, digamos, hacia fines del proceso del gobierno del presidente Frei, con la salida de la comandancia en jefe de Pinochet, y luego con los cambios constitucionales que se hicieron durante el gobierno del presidente Lagos. Ese es el periodo en el cual, desde el punto de vista estrictamente, por decirte, lo político-institucional, concluyó la transición. Ahora, lo simbólico tendrá su valor, y yo respeto perfectamente el sentimiento de la familia y su deseo de que sobre esto se haga justicia, pero respecto a las instituciones, esto se concluyó en ese ciclo, fin de gobierno de Frei y durante el gobierno del presidente Lagos, con las reformas constitucionales que se acordaron en el Parlamento. O sea, no está de acuerdo, lo comprende, pero no está de acuerdo con esa afirmación. A ver, no creo que se aparezca como algo enojoso ni polémico. No, si está hablando un familiar, o sea, no, pero el ex subsecretario, pero también hace una entrevista política, pero no importa eso, por supuesto que es respetuoso, sino que el análisis político es interesante, esto de la transición que tanto se ha hablado durante tantos años, ¿no? Por eso a eso iba yo. A ver, Claudio Arquero, que recordemos es el presidente de la Fundación Jaime Guzmán, ya sabemos todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, con Galvarino Apablaza y que nadie está justificando y nadie está de acuerdo con que continúe prófugo, etcétera, etcétera, y se está esperando que esto tenga éxito, esta operación, y que pueda llegar a Chile para enfrentar la justicia. Pero respecto, ya haciendo análisis políticos, esto que dijo Francisco Moreno, que no será posible cerrar la transición sin que Apablaza enfrente los tribunales chilenos. ¿Coincides con eso, Claudio? Buen día. Buen día, Cecilia, buen día a todo el resto de los panelistas, la gente que nos está escuchando. A ver, yo la familia, lo primero que voy a decir es que la familia Jaime Guzmán ha sido bastante cautelosa y ha guardado un silencio bien respetuoso durante todo el periodo. Han hablado en situaciones bastante específicas y han tenido también una posición bastante cristiana y abierta, digamos, al perdón en esto, sin perjuicio por el crimen del senador Guzmán, más allá de que siempre han pedido justicia. Yo respecto a esto lo entiendo de este modo. A ver, este fue un crimen que se cometió en transición, al inicio de la transición política, y cuyo objetivo, uno de los objetivos, a mi juicio, estoy haciendo un análisis político, ¿no?, del crimen de Guzmán era precisamente torpedear la transición política, ¿no?, como el restablecimiento de la democracia después del gobierno militar. Entonces estamos ante un crimen político que se da en el contexto, ¿no?, de la salida del gobierno militar y el retorno a nuestra democracia, donde el objetivo era precisamente eso, restablecerla, ¿no?, consolidarla, ¿verdad? Mantener equilibrio, estabilidad, en fin, mostrar gobernabilidad, y un Chile que entendía también que había caído el muro de Berlín, en fin. Entonces el objetivo de esto marca un punto, yo creo, estoy tratando de explicar, ¿no?, de entender, quiero decir, de entender las declaraciones de Francisco Moreno. Y claro, aquí, si nosotros entendemos que también la transición política tuvo como objetivo las políticas de restauración, ¿no?, en materia de violación a los derechos humanos y los diferentes crímenes, bueno, yo creo que aquí hay una deuda que se
justicia, quiero decir, no tengo nada que decir con las políticas de Estado desde el presidente Elwin hasta el presidente Kast y también incluido el presidente Boric, ¿no? Pero claramente que aquí hay una deuda de justicia que no se ha saldado, porque al final, perdón Cecilia, con esto termino, lo que acusa a Pablaza es que en Chile no están las condiciones judiciales ni políticas para ser juzgados. Sí, así decía yo. Y eso es grave. Sí. Y eso es grave, finalmente, porque lo que nos está diciendo es, ¿sabe? Aquí todavía hay esquilas políticas que finalmente no pueden sino interpretarse, que vienen desde el gobierno militar o desde la transición que para ellos es pactada y que tiene por tanto una mancha, en fin. Y esa discusión en Chile yo creo que está bastante zanjada. Entonces yo creo que como política de restauración para un crimen político inédito en nuestro país, el senador en ejercicio asesinado por un comando terrorista, entiendo que eso es lo que está solicitando la familia Guzmán. Se entiende como una política de restauración, claro, que se arrastra desde allá. Esto del concepto de la transición, como yo recordaba tantas veces que se ha decretado y fue tema de discusión política mucho tiempo, esto de sí se terminó la transición, no se terminó la transición. Entonces, haciendo análisis político, ¿en qué se traduce esto de la transición, ¿no es cierto? O en qué se tradujo en el devenir político, social, de la democracia. A ver, Luis Ruz. Hola Cecilia, muy buenos días. A ver, efectivamente hubo mucha discusión respecto de lo que todos entendíamos por la transición de la dictadura a la democracia en Chile en la década de los 90. Y hay que hacer algunas distinciones para ponernos de acuerdo en qué entendemos todos, ¿verdad?, por elementos de una transición a la democracia que costó muchísimo, hay que decirlo. Primero, del punto de vista formal e institucional, no hay duda que en los primeros gobiernos democráticos, desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante, las instituciones de la democracia comenzaron a funcionar. Eso implica elecciones periódicas, eso implica que las decisiones se fueron tomando en la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista creo que uno puede estar de acuerdo o no con ciertas cuestiones puntuales, pero en general la transición concluyó desde el punto de vista institucional hace mucho tiempo. Ahora, desde otro punto, ¿existe otro punto de vista de que no haya terminado? Yo allá iba, y hay otro punto que yo creo, y a propósito de Jaime Guzmán, creo que también tenemos que hacernos cargo, porque en lo político, más allá y el respeto que uno tiene de lo que vivió la familia después de su asesinato, ¿verdad?, que todos condenamos, pero desde lo político no podemos olvidar que Jaime Guzmán fue el que ayudó, uno de los cerebros del mundo civil, que ayudó a darle forma, justificación y también continuidad a la lógica de la dictadura. Es lo que en su minuto se denominó y que se ha estudiado en distintas partes como validar esta lógica de un autoritarismo institucional. Hay que recordar que además todo el entramado que hubo a partir de la contribución de Jaime Guzmán, que heredó luego la democracia o la transición democrática, fueron cuestiones difíciles de resolver. Y claro, para muchos, por ejemplo, el hecho de tener un conjunto de amarres, de contrapesos institucionales fuertes como el Tribunal Constitucional, o por ejemplo, la figura de los senadores designados, o por ejemplo, los altos quórum para las reformas políticas y reformas económicas y sociales que heredó los gobiernos democráticos luego de la dictadura militar, es obra y gracia principalmente de lo que hizo Jaime Guzmán y un conjunto de civiles que le dieron forma a la continuidad de este autoritarismo institucional propio de una dictadura. Entonces, efectivamente, la transición tuvo mucho también de esta discusión. ¿Hasta qué punto, efectivamente, el presidente electo por todos los chilenos y en ejercicio tenía la atribución y las capacidades para tomar decisiones sin tener que pasar por el sedazo o por los amarres heredados por la dictadura? Y de alguna manera, eso fue buena parte de la discusión de la década del 90, que duró no un gobierno, sino que varios gobiernos que finalmente se pudo resolver y abordar. De esa perspectiva, obviamente, la transición tuvo estos bemoles y claramente yo por lo menos soy de los que cree que a esta altura del partido esa transición política e institucional ya concluyó hace bastante tiempo.
Ok. A propósito de también la figura de Jaime Guzmán, y del aniversario de su asesinato, ¿no es cierto? Se ha hablado de él, de su pensamiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vigencia del pensamiento de Jaime Guzmán? Ya que estamos haciendo análisis políticos siempre interesantes y por qué no, desde el punto de vista de la historia reciente de Chile. Pablo Longueira, por ejemplo, dijo a fin del año pasado: este nuevo ciclo, el de José Antonio Kast, lo conducirán los Guzmán Boys. La derecha retorna y reivindica su ideario político, volviendo a tener un tercer gobierno después de 50 años. Jaime Guzmán está más vigente que nunca. Tú, Claudio, en una columna acá en Cooperativa, justamente en cooperativa.cl, sobre la figura de Jaime Guzmán, tú hablas, ¿no es cierto?, sobre su pensamiento, su reflexión. El centro de su reflexión, dices tú, no tenía como punto de partida ni fin el Estado ni el mercado, sino la persona humana y su dignidad intrínseca. De allí derivaba su comprensión de la libertad, de la sociedad y del rol del Estado. Esa convicción heredera de la tradición aristotélico-tomista y de la doctrina social de la Iglesia católica, dices tú, Claudio. A ver si desde ese punto de vista, si lo podrías traducir no simplificando, sino resumiendo, digamos, ¿a qué te refieres con ese ideario político de Jaime Guzmán, que puede ser poco comprendido por quienes lo relacionan más bien como el artífice de la dictadura militar? Sí, yo respecto a eso quisiera decir dos cosas. La primera, respecto a lo que usted decía, tomando un poco lo que decía Luis. Yo creo que el rol de Jaime Guzmán en el gobierno militar fueron particularmente focalizadamente dos. Primero, generar una nueva institucionalidad en el país, aportar a una nueva institucionalidad del país que trajera progreso y estabilidad, tratando de evitar los quiebres que tuvimos el año 73. ¿Sí? Y de otro lado, contribuir en ese mismo contexto a que el país volviera a la democracia. Ambas cosas se cumplieron. En ambas cosas Guzmán fue bastante leal con lo que él mismo se había planteado, y de hecho así fue, digamos, el retorno a la democracia se agenda incluso a nivel constitucional, y eso se cumple el año 88, y Jaime Guzmán puso el énfasis después de la crisis del 82. Cuando uno revisa sus diferentes artículos, sus intervenciones, uno se da cuenta que la agenda de Guzmán es precisamente el retorno a la democracia, y el aporte a esa nueva institucionalidad ciertamente trajo estabilidad y progreso a nuestro país. Esa es mi opinión. El objetivo y la colaboración de Guzmán estuvo básicamente ahí. A ver, respecto de lo segundo, ciertamente Guzmán tenía una noción antropológica, partía todo su proyecto humano y político desde una noción antropológica cristiana. Y es de esa noción antropológica cristiana, ¿no? El ser humano como un ser, si usted quiere, espiritual, ¿no?, que lo hace hijo de Dios, desde donde uno explica, ¿no?, desde donde uno puede explicar todos los proyectos de Jaime Guzmán, desde donde se entiende, por tanto, el sentido de la libertad, el orden social, la naturaleza social de las instituciones intermedias, y por qué el Estado también tiene este rol subsidiario que proviene, ¿no?, de la tradición de la doctrina social de la Iglesia, el principio de servicialidad, no solo el principio de subsidiariedad, sino que el espíritu de servicialidad hacia la persona, están focalizados en esta idea de persona. Y como yo le digo, todos los proyectos de Guzmán que él emprendió desde el gremialismo, su participación y lo que queda plasmado, ¿no?, en la Constitución, en el primer artículo, incluso la Constitución, el proyecto de la UDI, en fin, están centrados en esta idea. Y yo creo que en eso hoy día, la persona del presidente Kast y parte importante del gabinete que conforman, digamos, gente que viene del mundo gremialista, lo encarna. Es eso. Ok, vamos a ir a comercial. Sí, vamos a ir a comerciales. Porque, claro, por supuesto, un tema súper interesante para que lo desplieguen a la vuelta, porque cómo conversa todo eso que dice Claudio Arquero con el rol de Jaime Guzmán como ideólogo, asesor, ¿no es cierto?, de la dictadura, de una dictadura, y que estuvo ahí apoyando, el diseñador del modelo socioeconómico, además. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos debatiendo. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de
cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy. Estamos con Rodrigo Uvilla, Luis Ruz, Claudio Arqueros y Ricardo Solari, ante No Comerciales. Claudio Arqueros, ¿no es cierto?, explicaba sobre el fondo del pensamiento que inspiraba a Jaime Guzmán. Recordemos, se cumplieron 35 años el otro día de su asesinato, y además está en la noticia a propósito de el caso Galvarino Apablaza, que no ha podido ser detenido en Argentina para que venga a enfrentar los tribunales en Chile. Después de lo que decía Claudio Arquero, Ricardo Solari quería decir algo, Luis Ruz también. Sí, vamos, breve. Lo que pasa es que al Guzmán que yo conocí, siendo Guzmán opositor al régimen al gobierno del presidente Elwin, que fue el primer gobierno que tuvimos democracia, era un conservador cultural, ya era una persona que tenía ideas conservadoras. Eso me parece que no lo descalifica, pero aquellos que tenían la idea de que sus visiones del mundo tenían que ser de alguna manera universales, digamos, ¿ah?, o aceptables para todos, o que no era una persona que imaginara una sociedad como la que hoy día tenemos en Chile, con diversidades, con opciones culturales distintas, una sociedad que está liberada de un tutelaje, digamos, valórico único, ¿ya? Y el otro que yo conocí era una persona que defendía con mucha inteligencia, porque la tenía, la democracia protegida, o sea, una democracia donde se mantenía el comandante en jefe sin posibilidades de que el poder civil pudiera, ejercer, que favorecía a los senadores designados también. Yo me acuerdo de una discusión respecto de si los alcaldes había que elegirlo o no había que elegirlo. Bueno, esa fue una discusión que tuvimos también, porque hasta antes de ese momento no había elecciones directas de alcalde, las primeras fueron indirectas también, ¿ya? Entonces quiero decir, o sea, yo tengo una imagen muy consolidada del pensamiento político y cultural pensamiento del senador Guzmán, pero lo que quiero decir, y voy a decirlo 50 veces, nada de eso justifica que a alguien se le haya ocurrido, digamos, en un acto muy cobarde, además, asesinarlo. No, ¿ya? por supuesto. Y eso también estamos coincidiendo todos acá, era respecto de la persona de Guzmán, y además era un atentado a la democracia que estaba naciendo. Pero respecto al pensamiento de Jaime Guzmán antes de que llegara la democracia, su rol en la dictadura, ¿coincide con ese análisis que hace Claudio Arqueros del pensamiento que inspiraba a Jaime Porque Guzmán? eso es historia, ¿no? O sea, él jugó ese rol ya intelectual indisputable, o sea, eso está en los libros, no, ya uno puede relativizarlo, agrandarlo, achicarlo, pero claro, pero su impronta en ese proceso constitucional está ahí planteado y bueno, y él lo reiteró y se sentía más muy orgulloso de ese ejercicio, además. Luis Ruz quería decir algo. Sí, a propósito de lo que explicaba Claudio, yo la verdad es que, y en la línea que explica también Ricardo, cuando uno relee la obra o los aportes de Jaime Guzmán desde su perspectiva, a uno le queda la claridad que es una síntesis entre un conservadurismo, ¿verdad?, y en lo económico una lógica liberal. Es decir, la concepción de Jaime Guzmán era, por un lado, resguardar un cierto orden conservador, por cierto, una mirada de la persona, pero una mirada a partir de una libertad individual, de autonomía individual, y también una lógica de control o de limitar el poder político, y por eso que una democracia no participativa, sino que controlada. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista, la construcción que hubo a partir de la doctrina y del pensamiento Guzmán es lo que decíamos en la primera parte. Y a propósito de esto de la doctrina social que también explicaba Claudio, yo discrepo eso porque hay una cuestión de fondo ahí. Guzmán pensaba y creía más bien en una sociedad no de personas en función de una comunidad, sino que de individuos autónomos. Aquí se acerca mucho más el pensamiento Guzmán a lo que se conoce como a los liberales clásicos, ¿verdad? Es decir, que el Estado, por lo tanto, no tiene que tener un rol activo en la sociedad, sino que más bien mínimo. Y por eso que la noción de subsidiariedad, sobre la cual también discrepamos con Claudio, es una subsidiariedad más bien limitada, restringida. Y aquí también aparecen otras diferencias, que es lo económico. La economía para Guzmán era una economía ojalá totalmente abierta y bajo los códigos del mercado.
pero se antepone con otra mirada, que es una economía más bien social de mercado, que es la que defendemos aquellos que creemos en el humanismo cristiano a partir de la misma doctrina social de la Iglesia. Entonces, a mí por lo pronto no me cuadra esa definición de lo que hace Claudio a partir de la historia y lo que hizo Jaime Guzmán como senador y antes como asesor principal de la dictadura de Pinochet. Los ejemplos están ahí para poder ser revisados. Rodrigo Villa, ¿alguna reflexión al respecto? Y voy contigo, Claudio. Y cortito, Cecilia, mire, yo quiero unirlo, el concepto de Francisco Moreno, de la transición, con la discusión interesante, o la conversación interesante que he escuchado recién. A ver, las transiciones son procesos, ¿ya? Y los procesos siempre van quedando aspectos que permiten que una persona pueda decir, con esto se termina este proceso. Lo escuchamos del presidente Lago con la Constitución y todo es legítimo. Yo creo que aquí hay una herida. Un ex militante del Partido Comunista, miembro del Frente Amplio, en democracia asesina a un senador de la República, electo democráticamente. Entonces, esa es una herida que queda en este proceso que por lo menos... Frente Patriótico, Rodrigo. Frente Patriótico, perdón, ¿qué es lo que dije? Frente Amplio. Sí. Frente Patriótico. Yo no quise... No habían nacido todavía. Yo no quise dar cuenta de ese lapsus, Rodrigo. Oye, Ricardo, titular de todos los diarios, imagínate. Allá. Disculpe, Cecilia, estaba demasiado apasionado, pero Frente Patriótico con el Rodríguez, te doy la razón, Ricardo. Entonces, es una herida que es legítimo, entonces, humanamente y políticamente, que Francisco haga esa reflexión. Ahora, dicho eso, yo creo que el proceso, por largo que sea, el que haya sido, si logramos traerlo a Chile y hay un juicio, no sé, todo de acuerdo a los estándares de independencia, yo creo que esa herida se puede cerrar. Segundo elemento, súper interesante la conversación entre Ricardo, ¿cómo se llama? Luis y Claudio, respecto al origen conceptual filosófico de Jaime Guzmán. Pero yo quiero poner una perspectiva adicional complementaria. Creo que él lee los códigos muy claros a partir del plebiscito del 88, ¿no es cierto? Y entiende que Chile tiene que iniciar un proceso de transición a la democracia. Antes de eso, él genera, ¿no es cierto?, un movimiento que se transforma en un partido político posteriormente, hacia fines de los 80, que es la UDI. Pero el valor de que esas ideas las canalice frente a un movimiento y después en un partido político, habla también del valor que él le asigna a la institucionalidad. Y yo creo que Jaime Guzmán tiene un mérito en eso. Encausa estas ideas, esta formación a una generación en un partido político. Lo dice alguien que milita en el partido que tuvo dificultades en los 90 con ese partido, ¿ya? Por lo cual creo que tiene un valor adicional hoy día reconocer, ¿no es cierto?, que encauzar estas ideas en un partido tiene un rédito para efecto país. Segundo elemento, Cecilia, él toma la decisión de ser candidato a senador por la región metropolitana. Ese proceso electoral fue complejo. El candidato del oficialista era el posteriormente presidente Ricardo Lagos, con un sistema que podremos discutir, lo mayoritario, etcétera. Pero él lo enfrenta en las urnas y es electo senador. Entonces, crea un movimiento, crea un partido, es electo senador. Y posteriormente, él nunca oculta, ¿no es cierto?, esto que podremos tener diferencias en el análisis que hace Luis con Claudio, pero sí su valoración del ser humano como la esencia, ¿no es cierto?, y en una inspiración, por supuesto, cristiana, como lo decía claramente Claudio Arquero. Entonces, creo que hay 4 elementos políticos de gran relevancia, ¿ya?, independientes de los elementos doctrinarios e ideológicos que fueron descritos con matices por los dos, pero creo que ahí hay un aporte significativo. Claudio, ¿y cómo podría explicarse todo esto, que absolutamente, ¿no es cierto?, con la verdad histórica de Jaime Guzmán, con el Jaime Guzmán que apoya una dictadura militar, violación a los derechos humanos y todo aquello? A la violación a los derechos humanos nunca la apoyó Jaime Guzmán. No es que apoyara. Aquí sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa, Cecilia, es que la tesis que se ha apoyado desde
desde el pronunciamiento militar, el golpe, la intervención de los militares, ¿no? Es básicamente que aquí la situación era... Sí, ya sabemos los argumentos. Era inevitable, ¿no? Y en eso no nos vamos a poner de acuerdo en esta mesa, pero la tesis era, bueno, aquí los modelos socialistas eran los que todos conocemos, ¿no? Sí. Alemania, Unión Soviética, Cuba, entonces, o se avanzaba del modo que sea, con empanada y vino tinto, pero no había otro modelo, o de otro lado, el país terminaba enfrentado, porque violencia, agresión y el clima estaba bastante... Y esos son los motivos. Yo no quiero que defendía a Guzmán, no digo que con eso... Que esos sean para el resto, sabemos que hay diferencias, pero usted me está preguntando por qué apoyó, bueno, eso es. Y después de eso, como yo dije hace un rato, el objetivo principal de Guzmán era generar una institucionalidad moderna que diera estabilidad, progreso, yo creo que se cumple, y el retorno a la democracia se cumple. Pero dos cosas, aquí, con lo interesante que ha sido la conversación, quiero decir que ciertamente hay una cuestión que trasciende, cuál es la importancia del pensamiento de Jaime Guzmán, su rol como pensador público, como un intelectual público, como un pensador político en la democracia contemporánea en Chile, uno de los más importantes del siglo pasado, y la vejencia que está ahí, que genera una incomodidad, si al final, como hemos dicho, como decía Pablo Longueira, quienes están gobernando hoy, ¿no? Están comandados por los Guzmán Boys, y eso da la importancia, la relevancia. Mi diferencia es muy breve. A ver, no creo que haya un individualismo en Guzmán. Lo que hay eso no es así. Lo que Guzmán entiende es que el poder no puede absorber la vida social porque el Estado no es neutral, es un Estado gobernado por personas y que también tienen intereses ideológicos. Y por eso no solamente esto se traduce en la relación entre el mercado y el Estado, no, es la convivencia en la vida social. El desarrollo de los colegios particulares subvencionados son proyectos que nacen desde la sociedad, y lo que hace el Estado es fiscalizar, promover finalmente el desarrollo de las personas, no solamente materialmente. Guzmán lo decía, si el Estado tiene que tener control completo de la educación, que lo tenga, pero en un sentido de auxilio, en un sentido subsidiario. Sí. Con esto voy culminando. La mejor cara, a mi juicio, de la subsidiariedad y que representa el espíritu que Guzmán quiere plasmar en la Constitución y que está implícitamente puesto ahí, ¿no? Lo muestra la pandemia. Lo que hace el Estado, lo que hace el gobierno de Chile es tomar el control del sistema público y privado de salud, y en Chile se salvaron vidas y hubo camas para todos. No es un individualismo, es una supremacía de la persona. De lo que se trata, y Guzmán hace un énfasis en eso. Cuando Ricardo dice en su interpretación, que yo sé que no lo quiere interpretar a él, pero en su interpretación dice, bueno, Guzmán pensaba algo más universalista, en materia, más cohesión, voy a decir yo, en materia social. Porque entiende que hay un sentido unitario en la vida social, y a eso le llama bien común. Y eso responde, ¿qué? Vuelvo de nuevo, a la naturaleza del ser humano con la que él considera, digamos, no se puede explicar el orden social y el Estado. Los colegios particulares subvencionados eran gratis cuando Guzmán muere. Hay cosas que ocurren después. Y es cierto, hubo ciertas políticas que él apoyó, ¿no? Pero, perdón, o sea, la izquierda también tuvo su historia en ese momento, ¿o no? O sea, antes de la caída del muro de Berlín era otra izquierda a la que se le hablaba. Entonces, ¿qué es lo que trato yo de pedir en esta conversación, que ha sido muy interesante? Ciertamente hay un conocimiento de Guzmán y incluso habla de su relevancia. Es que consideremos algunas cosas del pragmatismo político, de la historia política, dentro de un contexto. Chile vivió cuestiones que hasta el día de hoy nos marcan en nuestras diferencias, en los dolores de algunos, y los personajes son históricos, ¿no? Claudio, Luis Ruz. Sí, lo que pasa es que yo entiendo el alegato que hace Claudio, y claro, uno puede compartir que en Guzmán hay una raíz cristiana y obviamente a partir de aquello cierta centralidad de las personas. Pero la diferencia está, Claudio, en cómo se implementa esa doctrina política en la realidad. Y la realidad demuestra que las ideas que defendió Guzmán finalmente no se condicen, por ejemplo, con la misma doctrina social de la Iglesia. Me explico. Cuando tú solamente crees que la economía debe regirse por las condiciones y por las reglas del libre mercado, y eso genera desigualdad o una mala distribución de la riqueza que hasta el día de hoy nos acompaña, ahí tenemos un problema. Eso no es Guzmán, Luis, disculpa que te lo diga. Guzmán decía clarito, el progreso tiene que tener un sentido espiritual. Esto no está al servicio de la persona, no es al revés. Ni depende esto solamente del mercado. Eso es un error en leer en Guzmán, eso es explícito. Guzmán dice el año 89 o 90, creo que el otro día te lo envié, donde hay que hacer redistribución, ese es el rol del Estado. Entonces, ojo, yo creo que hay harto de mito, y eso yo trato humildemente tratar de también poner en esta mesa, digamos, como mesura y honestidad intelectual con Guzmán. Sí, lo que pasa es que la política siempre se hace sobre la realidad. Entonces, a propósito de Longueira y los Guzmán Boys,
hoy día tenemos precisamente un discípulo, un heredero de la doctrina de Guzmán en el gobierno, y ahí tenemos la lógica del recorte o el rol del Estado y una serie de cuestiones que van precisamente en desmedro del bien común. Y ahí hay otra discrepancia de fondo, que es cómo entendemos el concepto de Estado. El Estado tiene validez y tiene sentido en la medida que de verdad ayuda al bien común, pero finalmente en la realidad, las ideas que tú defiendes, que defiende cierto sector de la derecha, particularmente la UDI o el gremialismo, es que no creen en el rol del Estado, sino que más bien en un rol súper acotado mínimo. Y en una sociedad como la nuestra, donde las desigualdades persisten, no sé cómo, si no es a través del rol del Estado, se pueden superar. Por ejemplo, el Estado ha venido entonces, hay una serie de cuestiones prácticas, con aprobación también de la derecha. A ver, de a uno, Claudio, espera. Ideas de la doctrina de Guzmán que en la práctica generan mayor desigualdad o, por ejemplo, en lo político, menor niveles de participación. Esa es la crítica a partir de la doctrina y de las ideas que yo hago, Claudio, respecto de lo que tú estás interpretando de las ideas de Guzmán, hoy día por lo pronto en nuestra sociedad. Otro tema que le quería preguntar a Claudio Arquero, como que hace parte de la Fundación Jaime Guzmán, lo que se supo ayer en esta entrevista al ex senador Pérez Walker, que reveló una advertencia previa al asesinato de Jaime Guzmán. Lo van a matar hoy día, dijo que le contó en ese momento el general Jorge Valerino, que le reveló una supuesta lista de blancos que tenía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que además ellos tenían un infiltrado en la agrupación. Eso revive una antiguo teoría sobre hasta qué punto se tenía conocimiento por parte del ejército, en fin, de este proyecto de matarlo y no se le advirtió. Y recuerdo declaraciones de la hermana de Jaime Guzmán, Rosario Guzmán, que sugieren que el senador habría planeado declarar contra Pinochet por violaciones a los derechos humanos antes de su asesinato. ¿Qué te pareció esta entrevista al ex senador Pérez Walker? Mire, la verdad yo no tenía información de lo que dice Pérez Walker. Me parece que es terrible, que añade un dato más a una causa que ha sido bastante friccionada y curiosa. Digo todo el proceso judicial, ¿no? Al principio se buscaba un delincuente común, después a los que se encontró se arrancaron en un helicóptero en una situación bastante curiosa, y así se siguen añadiendo datos. Yo no teniendo más antecedentes, que al igual que usted y que los panelistas que estamos en esta mesa, me parece que esto añade solamente más dolor, ¿no? a la familia. Me imagino el que se haya sabido, el que nadie haya hecho nada, responde a un contexto bien complejo en materia de inteligencia y la disputa, ¿no? y las distancias ideológicas insalvables que había en Chile, que después, insisto, con la transición política, ¿no? Se trató de reparar y se hicieron esfuerzos tremendos. No tengo mucho más que decir. Es cierto que Guzmán llevó una vida bastante austera, que no tuvo nunca ni escolta, y mucho menos, pero nada de eso, a mi juicio, en el fondo justifica. Mire, esto es lo que quiero decir como mensaje final, Cecilia. Todo lo que haya ocurrido, que por doloroso que sea, que se esté escuchando ahora, después de décadas, yo no sé si aporta mucho, ojalá pueda significar un aporte lo que acaba de decir Pérez Walker, más que un comentario como, mire, yo sabía, así que yo tuve información. Porque eso, para efectos de la familia, del dolor y lo que significa esta causa para la democracia, no aporta mucho. Todo lo que se diga respecto de Guzmán, las reinterpretaciones, los escrutinios, que a mi juicio son válidos, finalmente tienen que tener un límite. Porque de un tiempo a esta parte, en la política nosotros escuchamos que del asesinato de Guzmán se hablaba de ajusticiamiento. Y la línea entre eso es delicada para efecto cómo tratamos la historia y a quién piensa diferente a nosotros. Y al rol histórico de una persona. Porque ¿qué es lo que hay que evitar, Cecilia? No solamente hablar de ajusticiamiento. En Chile llegamos a hablar del asesinato de Guzmán como bien muerto el perro. Eso es lo que yo trato de decir, de transmitir hoy día, que tenemos que poner como límite. Con todas las diferencias que respetuosamente se han hecho en esta mesa. La ha hecho Ricardo, la ha hecho Luis, ni qué decir. Pero para efectos, comunicacional, de todo lo que nosotros vamos a escuchar, porque hoy día en las redes no lo podemos controlar, el límite para mí es evitar llegar ahí. Bueno. Porque es la política del odio, es volver 30, claro. 40, 50 años. Sí, Ricardo, ¿querías decir algo?
Sí, no, que yo creo que antes de cerrar el punto hay que decir que en Chile quedan demasiadas heridas abiertas, y el cierre de este proceso debería, digamos, también iluminar una enorme cantidad de otros procesos, que son los procesos por los detenidos desaparecidos que siguen sin ser encontrados y cuyo destino no necesitamos saber, ¿ya? Por tanto, no creo que esto sea un asunto aislado. Es parte de una situación donde, a mi juicio, es bien importante remarcar que hay dolores históricos que siguen ahí vivos, ¿no? Y me parece muy, muy relevante. Incluso cuando escucho a algunos parlamentarias que hacen juicios severos en relación a la eventual detención de Paulaza, bueno, en ellos lo que hay es eso, es ese sentimiento, digamos, de una verdad que no se encuentra y que les produce una profunda tristeza porque las toca en lo personal, ¿ya? Me parece importante poner eso como telón también de fondo. O sea, claro, estoy 100% de acuerdo con Arquero en el sentido de que la irracionalidad, el imaginar esto como un ajusticiamiento, me parece a mí algo totalmente demencial, ¿ya? Pero quería poner esta otra dimensión también, que a mi juicio es parte de una conversación como esta. Sí, hacemos un link entre el gremialismo. Voy a una entrevista que leía muy interesante a Pablo Longueira este fin de semana, donde además de hacer una crítica a la derecha actual, porque sé que hay mucha gente de derecha que son muy valientes en las redes sociales, que se creen muy poderosos, pero que no conocen el país real, que no están en terreno, que no saben lo que es el mundo social, las poblaciones, la pobreza y todo aquello. Pero además hace una crítica al manejo que está teniendo el gobierno de José Antonio Kast ante la crisis por el alza de los precios del combustible. Yo jamás habría traspasado toda el alza de una sola vez. No vamos a decir que el país está quebrado, porque hay que tener cuidado con esos términos, pero estamos con un problema económico muy complejo. Pero yo me hubiera parado frente a los chilenos y hubiera dicho: señores, no hay recursos, voy a endeudar el país y voy a aplanar por 6 meses esta alza. Entonces, bueno, es una de las críticas, ¿no? Y a propósito de la marcha del gobierno, ya sabemos, ¿no es cierto?, las encuestas que muy desfavorables este fin de semana para el gobierno, las expectativas de la ciudadanía muy negativas. Y mañana, recordemos, justamente se presenta el proyecto de ley, esta ley miscelánea, como le llaman, que van a ser muchos proyectos al mismo tiempo. Ricardo Solari, políticamente hablando, ¿qué análisis harías tú? Mira, yo no leí la entrevista de Longueira, no, esta última que tú citas, ¿ah? Sí, ya, así que, porque ha dado varias. Otra sí leí, sí, ha dado varias. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: yo creo que hubo, a propósito de la decisión tomada por el gobierno, en el sentido de traspasar a precios el alza del combustible, un cambio evidente en el clima y en la agenda, ¿ya? Y porque pasó una cosa que a mi juicio es muy, muy relevante en la historia política chilena, que es el impacto y el peso que la inflación tiene en la conversación pública y privada, ¿ya? Y esto entonces se transformó, tuvo distintos efectos, ¿ya? El primero de ellos, bueno, es la pérdida de apoyo del gobierno, que 15 puntos en 3 semanas es harto, ¿ya? No digo que esto vaya a seguir así de ese rumbo, ni que 40 puntos de apoyo sea poco, para nada, que quede claro, pero es una caída fuerte. Y en segundo lugar, el hecho de que hay un nuevo factor en la conversación, que es la inflación, ¿ya? Y de eso es lo que se está hablando, y lo que se habla en las casas, de lo que habla la gente, de lo que se va a hablar también si el gobierno llega a presentar su proyecto mañana, ¿ya? Y yo creo que es un cambio relevante en la agenda. Yo creo que desde ese punto de vista, lo que sí insisto, porque lo dije acá, es que nadie me puede a mí convencer que ellos no esperaban, digamos, no, ellos esperaban un efecto tan fuerte, ¿no? Yo creo que esto fue un error, ¿ya? Del modo que lo hicieron, pero da lo mismo, porque ya ocurrió, ya está afectando a la gente, y lo que queda es que como país, como sistema político, enfrentemos la realidad de esta contingencia y veamos cómo se buscan las soluciones para que la gente no lo pase mal. Ahora, cuando uno ve las encuestas, ¿no es cierto?, la aprobación a presidente Kast que baja, etcétera, uno se hace la pregunta, y el hecho de haber tenido este triunfo por un muy amplio margen, ¿no es cierto?, llega Kast al gobierno. A veces los gobiernos
el hecho de haber ganado con tanta diferencia los lleva a cometer el error de creer que conocen lo que aspira, necesita y sueña la mayoría que los eligió. A veces se hace ese análisis, ¿no?, en varios gobiernos. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya el último bloque. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy con Ricardo Solari, Claudio Arqueros, Luis Ruz, Rodrigo Uvilla. Ya habíamos pasado, ¿no es cierto?, al tema más de actualidad. Lo acaban de escuchar ustedes de nuevo. La presentación de este proyecto de ley, 40 medidas, dice el presidente de la UDI, y que si se cumplen, Chile va a volver a volar. Y eso en contraste, ojalá sea así para el gobierno, ¿no es cierto?, si tienen en cuenta que hasta lo que se va viendo hasta ahora, según las encuestas, es o una proporción importante de gente decepcionada de alguna manera porque votó quizá para otra cosa, no se esperaban esto. Entonces yo decía, bueno, hasta qué punto a veces los gobiernos llegan al poder muy empoderados, perdón la redundancia, por su alta votación, pero les cuesta dar satisfacción a la ciudadanía, a las personas que los votó. Sobre ese punto y sobre lo que acaba de decir, además, Guillermo, lo que dijo esta mañana Guillermo Ramírez, ¿no?, de que con estas medidas Chile va a volver a volar. ¿Tan optimista está también Rodrigo Villa? Sí, yo estoy optimista, Cecilia. Primero porque creo que es absolutamente injusto hacer una evaluación categórica, en lo político por supuesto, a 3 semanas de que asuma un gobierno. Y sobre todo también con la existencia de un episodio externo, como el tema del incremento del combustible. Uno podrá diferir de Ricardo si haber traspasado precio de forma inmediata era lo más adecuado o no, pero yo creo que eso demuestra en definitiva un carácter, un sello, y eso es lo que yo espero que se exprese en el documento que el gobierno va a presentar mañana. Apunta a uno de los 3 pilares definidos en la propuesta política del gobierno, que es la reactivación económica. Entonces, que está defraudado el electorado que votó, yo creo que eso es una noticia en desarrollo. Yo espero que 2 cosas, que sea una propuesta económica que esté dirigida a uno de los principales compromisos del gobierno, y segundo, que exista una capacidad o más que capacidad, que en el fondo se despliegue el gobierno, tanto a nivel comunicacional como a nivel del Congreso, para ir explicando cómo estas 40 medidas, repito la frase del diputado, porque no lo conozco el documento, estas 40 medidas que apuntan a una materia económica, cómo conversan entre ellas. Para poder primero superar el impasse que hoy día existe por parte de algunos parlamentarios de la oposición, de decir que era mejor 40 medidas o varios proyectos que reflejen esas 40 medidas, y me quedo con las palabras del presidente de la UDI cuando dice es mejor que sea uno solo, todo va a pasar por la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿qué es lo que es relevante, sea tesis A o tesis B? Es que cuando llegue el momento de la votación, tanto en la Cámara como en el Senado, se va a votar cada una de estas medidas en su mérito. Pero la discusión integrada me parece que es una aporte. Ahora, respecto a esto, decía el presidente de la UDI también que hay algunas críticas dentro de la misma derecha, sin ir más lejos, el propio Pablo Longueira, que dijo que en esta entrevista que tiene muchas reservas de que este gobierno, el diseño de este gobierno sea exitoso. El presidente de la UDI dice, bueno, la UDI no está en eso. Claudio Arquero, respecto a críticas como la de Pablo Longueira u otras, ¿cuál es la postura tuya como gremialista que eres? Y gremialista que es Pablo Longueira. A ver, yo creo que lo que queda ahora de manifiesto es que hay diferencia en términos de los criterios de cómo se habrían tomado la primera y gran decisión importante, que fue básicamente el sincerar los precios de las bencinas. Pero más allá de ese punto, que ya lo hemos conversado muchas veces, ¿no es cierto? En general, la percepción que tiene la ciudadanía respecto a lo que está llevando a cabo el gobierno en general, digamos. A ver, Cecilia, yo creo respecto a eso, lo primero es que
nunca hay que dejar de considerar, para efectos de la información, que aquí estamos ante una guerra externa que en un punto modifica la entrada del gobierno en los primeros días, en sus primeros días, ¿no? Esto puede haber ocurrido al final del gobierno del presidente Boric, en fin, ocurre al principio del gobierno, y eso tiene un impacto, ¿no? Y respecto al criterio, bueno, pueden haber como te quede diferencia. Lo importante aquí para mí son dos cosas. Uno, que el horizonte político del gobierno, su emergencia, con el proyecto que se presenta hoy, un proyecto como si se miseliano, pero que se presenta las primeras semanas, y eso a mi juicio es una buena señal a efecto del reordenamiento, volver a su libreto, una buena señal para el gobierno. Volver a su libreto, quiere decir... Al libreto de la emergencia, ¿no? Porque en algún momento se fue salió del libreto. No, pero sí, desde la misma moneda se ha reconocido que han habido problemas comunicacionales. Si eso okay. No vamos a cubrir, no tapar el sol con un dedo, estamos tratando de decir que se vuelva a retomar la agenda y a reordenarse en materia del libreto, eso hay que decirlo. Y me parece que está bien. Y respecto a la UDI, mire Cecilia, yo y las declaraciones de algunos dirigentes, porque no solamente ha sido Pablo Longueira, han venido críticas de otros lados, la ex candidata a la presidencia. Yo creo que Evelyn Matei, sí. Yo voy a hacer un análisis en el que no represento nada más que a mí, y esto es una opinión muy breve, pero si la UDI decidió apoyar al gobierno del presidente José Antonio Kast e integrar su gobierno con los ministros, con subsecretarios, con gente que está en región, en Seremía, en servicio, en fin, yo creo que si no hay una razón política que genere un giro, que signifique un giro en la narrativa del gobierno, en los compromisos del gobierno, a los que apoyó la UDI, yo esperaría que, al menos dentro del primer mes, las críticas fueran más bien internas. Siempre hay canales previos, pues, ¿no? Yo creo que, insisto, si la UDI decidió hacer ese apoyo, mantenerlo, al menos que algo muy grave pase, pero me extraña que sea así tan categórico antes del primer mes. O sea, la opinión de Longueira, ¿a eso se refiere? En general, a todos aquellos que han tenido expresiones públicas críticas desde la UDI hacia el propio gobierno, cuando la UDI ha tomado la decisión de apoyar al gobierno. Me parece que se podría haber hecho distinto, Cecilia. Y quienes participan en política saben que... El gobierno, el tema del alza de las bencinas ya lo hemos recontra hablado 10.000 veces, la gente yo creo que tiene claro, no es lo único, no es el único flanco que se ha abierto, ¿no es cierto? Porque el gobierno ha retirado decretos, se han abierto en todo el reglamento. Reglamento, efectivamente. Entonces, en varias materias, entonces se han abierto varios flancos, y eso hace quizás que finalmente, por lo que votó la gente, que es para la seguridad, la migración, no lo están palpando, no lo están viendo. Luis Ruz. Bueno, efectivamente, a ver, esta semana se cumple un mes de la instalación del nuevo gobierno, y uno podría describir que hasta esta fecha parece más bien un gobierno confundido, y confundido entre las promesas que hizo en la campaña, ¿verdad?, que son estas 2 o 3 ideas centrales que señalabas tú, Cecilia, y la realidad que finalmente le ha tocado administrar. Y uno, cuando escucha ya a esta altura excusas de la guerra en Irán, antes de la responsabilidad del gobierno anterior, que la caja fiscal, entonces uno dice, bueno, uno se pregunta qué habría sucedido si, por ejemplo, don Patricio Aylwin hubiera tomado la misma lógica de excusarse frente a cada uno de los problemas que heredó de la dictadura o de los gobiernos sucesivos. Entonces creo que hasta cierto punto ya el tema de echarle la culpa al empedrado tiene un límite, y ese límite ya se topó. Ahora lo que uno espera es que el gobierno efectivamente presente medidas concretas, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad. No basta con haber hecho un punto de prensa junto a máquinas retroexcavadoras en el norte para hacer zanjas, se requiere algo más, como tampoco es suficiente haber hecho de una manera, a mi modo, displicente o un poquito muy poco humana o teniendo falta de consideración social, el traspasar el precio del precio del petróleo a las familias chilenas. En fin, uno espera ahora que el gobierno de verdad genere una hoja de ruta en los temas en los cuales se comprometió. Si no lo hace, va a seguir recibiendo las mismas críticas que por lo pronto están haciendo, como mencionabas tú, gente de su propio sector. O sea, Pablo Longueira
es un actor principal de la derecha chilena durante los últimos años, y que él mismo haga el análisis respecto de algunas medidas del gobierno y además describa el déficit político, dice algo, me imagino. O sea, eso no es una crítica al voleo o una crítica vacía. Y yo, la verdad es que, a propósito de lo duro que fue el mismo presidente Kast o cierto sector de la derecha con el gobierno anterior, la verdad es que el inicio se está pareciendo bastante al inicio del gobierno del presidente Boric en su primera etapa de instalación, en errores comunicacionales, en falta de agenda pública y política, en medidas concretas, y con un elenco que no tenía del todo la experiencia para asumir tareas complejas, y creo que se está repitiendo de alguna manera la misma historia. Uh-huh. Ricardo Solari. Cecilia, sí, mira, yo más que la reflexión general, quería quedarme con unas expresiones que dio el presidente de la UDI, que fue entrevistado en la mañana, sí. Guillermo Ramírez. Él dijo que, bueno, que había que bajar impuestos, ¿ya? Sí. Y él hizo una cita que estaba, a mi juicio, equivocada. Él dijo, tenemos que volver, digamos que tenemos que llegar a los parámetros de la OECD. Claro, en lo que se refiere a los impuestos corporativos, Chile está por sobre el promedio de la OECD, pero en lo que se refiere a carga tributaria, Chile está casi en la mitad del promedio OECD si uno saca a los países de América Latina, Chile y México, ¿ya? Entonces, yo no puedo permitir que se instale la idea de que aquí hay una cierta digamos, dinámica en donde el bajar por sí mismo el impuesto corporativo es virtuoso. ¿Ya? De partida tiene un requisito que a mi juicio plantea muy bien en una entrevista de La Tercera ayer Ignacio Briones, que es que esto tiene que ser compensado fiscalmente, porque si no, el déficit fiscal va a seguir agrandándose, ¿ya? Segundo, porque las ventajas que tiene una reducción de la tasa corporativa a los niveles OECD puede ser valiosa en el medio y largo plazo. Es decir, ahí el círculo virtuoso de creación eventual de riqueza y posterior retorno a las cajas fiscal por la vía de los impuestos pasa en el tiempo de modo muy posterior. Demora mucho tiempo, porque te voy a dar el ejemplo que, bueno, usted mismo lo ha citado acá. O sea, vienen hechos nuevos, ¿ya? Y la decisión de inversión, independientemente que la tasa corporativa esté en 27 o en 23, igual se detiene. O sea, aquí hay un conjunto muy grande de factores que deciden intervenir en la decisión de invertir o no invertir por parte de una empresa. Pero quiero además agregar otro factor. Si la lógica básica de enfrentar el tema de reactivación económica pasa única y exclusivamente por bajar toda suerte de impuestos, esto puede ser un desastre, ¿ya? Ahora, yo creo que la oposición debería estar siempre sumamente disponible a conversar todos los aspectos, como bien aquí se ha dicho, en su mérito, ¿ya? Pero en enfoque general yo creo que hay que discutirlo muy, 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 muy de cerca, porque mira, la cosa más importante que muestran las encuestas ayer no es la caída del apoyo al presidente, no es la caída del apoyo al gobierno, sino que se ha instalado un umbral de pesimismo inmenso en Chile, a mi juicio derivado por una acción comunicacional muy irresponsable. Decir que el país está quebrado, decir que el país se cae a pedazos, y luego hasta a la gente se le confirma su experiencia personal cuando ve que digamos que el dinero no le alcanza, que las cosas se encarecen, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto que de nuevo la política no es capaz de atender sus urgencias, sus necesidades. Y ese umbral de pesimismo, ojo, a diferencia de lo que puede hacer eventualmente el apoyo al gobierno, etcétera, cuesta mucho revertir. Son demasiadas acciones consecutivas. Y el anuncio de baja de impuestos, ya planteado como varita mágica, más bien que puede acentuar ese pesimismo a que puede enfrentarlo en modo exitoso. Porque para enfrentarlo en modo exitoso se requieren bases mínimas de unidad, acuerdo, un ambiente de cooperación y no de crispación ni de disputa. Eso creo yo. Ahora, interesante otro aspecto de la encuesta Academ, la evaluación de figuras políticas. No sé si lo leyeron. Tomás Bodanovich, el mejor evaluado, con 65% de aprobación. Le sigue Michelle Bachelet con 59%.
luego Matías Toledo, el alcalde, con 58%, luego la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonte, 58%, y más atrás son figuras oficialistas como la senadora Paulina Núñez con 53%, después Jaime Belolio, Sebastián Sichel y Mario Desbordes con 51%, todos alcaldes. Políticamente hablando, yo sé que es una encuesta, es una semana, ya lo sabemos, que no tiene por qué ser una verdad total, revelada, pero ¿les dice algo políticamente esto, Rodrigo Villa? Cortito, por favor. Sí, a ver, yo creo que la presencia de perfiles de alcalde marcando posiciones interesantes en la encuesta es una cosa que ya viene hace tiempo. Yo creo que la gente valora mucho el pragmatismo, aquel que hace, el que ejecuta. Por lo cual no me extraña de esa lógica. Segundo, el alcalde tiene, sobre todo los que usted nombró, tiene una exposición pública de hace varios años. Son todos alcaldes que ya tienen su segundo periodo de reelección, ya fueron reelectos hace 2 años, por lo cual tiene mucho periodo de exposición Matías pública. Toledo no es el caso. No es el caso, pero los otros sí. Y en definitiva, cuando uno compara, hay que mirarlo siempre con el grado de conocimiento. Los ministros hoy día tienen, pues, porque llevan 3 semanas, tienen un grado de conocimiento, la gran mayoría bajo el 50%, lo que es normal. Entonces, como usted dice, una foto interesante, yo creo que ratifica la hipótesis de que el que está en cargo ejecutivo municipales tiene mayor atractivo desde el punto de vista de la simpatía ciudadana. Y desde el punto de vista de la seguridad, ¿ustedes no perciben de que la ciudadanía tal vez está esperando algo más? Porque lógico, nadie puede decir que la va a solucionar el tema de la seguridad en un día, pero de alguna manera esa es la expectativa que se creó, ¿no? Y en materia de seguridad, con la ministra de Seguridad, que también tuvo sus polémicas. De hecho, hoy el director de la PDI tiene que ir al Congreso para dar cuenta si es él realmente o no el que pidió la renuncia, ¿no es cierto?, de la subalterna, de Consuelo Peña, de la subdirectora de inteligencia. Tú escribiste incluso una columna, Ricardo Solari, sobre ese tema. Ayer. Sí. Hay quienes dicen, bueno, ¿qué va a hacer el director de la PDI? ¿Va a tener que mentir para salvar a la ministra o qué? Yo hice unas preguntas que en ese artículo del Mercurio que espero sean respondidas hoy día en la tarde, pero la verdad es que respecto de las respuestas yo ni las imagino. O sea, se ha construido aquí una ficción en relación de que todo esto hubiera ocurrido a raíz de determinados intereses particulares de la ministra, pero yo sobre eso, digamos, necesito escuchar al director de la PDI qué es lo que él dice institucionalmente, porque si no, esto sería un problema muy delicado. Ahora, pero ¿qué puede hacer el director de la PDI, Ricardo? Tiene que decir la verdad, pues está obligado cuando pero hasta el senador Flores dice que a una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, está obligado a decir la verdad, el director de la Policía de Investigaciones. Pero el senador Flores tiene alternativa. Así como tú, está el senador Flores, por ejemplo, que dicen así muy seguro de sí mismo que esto es que si para salvar a la ministra tendría que mentir el director de la PDI. Yo no diría jamás eso. ¿Ya? O sea, tú no estás seguro de qué pasó. O sea, yo quiero que la sesión de hoy día sea útil para el país, porque estamos hablando de la ministra de Seguridad, ojo, si fuera una ministra, con todo respeto, o ministro de Bienes Nacionales, yo no estaría preocupado por esto. Es porque es además un ministerio nuevo que tiene mucho poder y puede tener mucho poder, y por eso tiene que tener límites la actuación de ese poder y será escultado con más detalle que otras oficinas públicas, digamos, que no tienen que ver con algo tan esencial en la agenda del país hoy. ¿Ya? Por eso me interesa. Y Claudio Arquero, para cerrar ya frases finales. Respecto de esto último, Cecilia, sí. No, yo lo que espero es que las instituciones funcionen. Ciertamente, como decía Ricardo, lo que uno espera es que el director de la PDI y asume así, digamos, ¿no? Que va a decir la verdad, y por tanto, una vez que él declare y comente, digamos, lo que tiene que decir, respetemos esas declaraciones, y si hay que dar por superado esta situación, que se dé por superada, digamos, porque si estamos asumiendo, insisto, que lo que él va a decir es lo que es, digamos, ¿no? Una vez que escuchemos esto, lo que él diga también asumamos o por superado o seguir la causa según
insisto, claro, la institucional lo manda. El senador Iván Flores. Más allá de la suspicacia. Claro, el senador Iván Flores habló incluso de la necesidad de una comisión investigadora, más allá de lo que diga hoy el director de la PDI, Rodrigo Villa. Pero parte de la base el senador de que no le cree. Entonces, mejor, ¿para qué espera la reunión que va a haber en la comisión de la Cámara? ¿Se fija? Porque lo deja, si él dice A, ya hay una opinión del senador. Si dice B, el director general de la PDI también ya tiene la opinión. Entonces, yo creo que, yo voy a la génesis. Aquí hay una carta, hay una como solicitud, ¿no es cierto?, que fue informada por la PDI el día que sucedió esto, donde declaran que se le pidió, ¿no es cierto?, dejar el cargo a la tercera, no es la subdirectora, ella es la tercera, la que está a cargo, la señora Consuelo Peña, la que estaba a cargo del tema de crimen organizado, inteligencia y seguridad migratoria, la prefecto general, para ser exacto. Entonces se le pide por parte de la dirección de la institución, ¿no es cierto?, que dado que lleva 30 y tantos años de servicio... Así, esa es la versión, sí. Esa es la versión, entonces esperemos que el director ratifique esa versión o agregue algún elemento adicional que lo desconozco, entonces, pero no puedo juzgar antes, ¿no sé, que lo que diga ya en definitiva justifica, como decía el senador, una comisión investigadora o lo que sea. Me parece que es injusto al proceso. Claro, este es un tema también que incomoda lógicamente al gobierno, teniendo en cuenta que tiene que ver con la seguridad. Para cerrar, Luis Ruz. Bueno, efectivamente, yo creo que en materia de seguridad esto es un autogol del propio gobierno, esa es la verdad, y por lo tanto tienen que tener la capacidad y la humildad de aclarar la situación, porque es una situación que puede ser muy, muy grave si se confirma que la decisión se tomó sobre bajo presiones, y una decisión que la ministra por lo pronto no le compete en la forma en que lo hizo. Y uno esperaría que el gobierno comience de una vez por todas a gobernar. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Gracias a Ricardo Solari, Claudio Arquero, Luis Ruz, Rodrigo Uvilla. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Buena semana. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.